Yo creo que yo tomé una decisión muy temprana en la vida que yo iba a pelear contra la violencia a los niños y lo he hecho consistentemente, con grandes, yo diría, gratificaciones y reconocimientos. Isabel Cuadros es médica psiquiatra y pionera del tema del maltrato infantil en Colombia. En 1988 fundó la asociación Afecto, donde sigue trabajando. A las víctimas no les sirve que usted se ponga a llorar con ellas. A las víctimas les sirve que usted las ayude. Es autora de libros como La infancia rota y tiene innumerables reconocimientos y distinciones por su labor en temas de violencia y maltrato. Creo que es una historia que nos inventamos los psiquiatras de que uno no se involucra con los pacientes. O sea, uno quiere sus pacientes y uno se preocupa por sus pacientes. En esta entrevista reflexionamos sobre la crueldad humana, los orígenes de la violencia en personas maltratadas en su infancia. A los niños les sirve que uno les enseñe a defenderse, que uno les muestre que la realidad puede ser distinta, que hay seres humanos que son empáticos, que son solidarios. Sobre la dificultad de reconciliar esa realidad con la idea de Dios. Si usted está dispuesto a renunciar a lo que yo decía que es la ceguera colectiva, si usted está dispuesto a estar del lado de las víctimas, es difícil conciliar la idea de Dios con eso. E Isabel compartió su visión sobre algunas preguntas más existenciales. Porque yo fluctúo entre pensar que puede haber algo después a que ya no hay nada más. Pues sería muy raro que no hubiera vida inteligente en otra parte. Es decir, la probabilidad de que la haya es toda. Bienvenidos al Topo. Yo vengo de una familia, digamos, de una persona de origen europeo de primera generación y otra que también, como casi todo el mundo en Colombia, pues es mezclado. De origen, mi mamá de origen catalán e italiano. Y pues con todas las costumbres de las familias, yo diría, europeas, de reunirse, de tener una familia muy, muy unida, una familia nuclear muy unida, pero una familia extensa también tremendamente unida. Mi mamá era una mujer muy bonita y una mujer que tenía una serie de habilidades domésticas, como las mujeres de esa época, cocinaba como los dioses, y un padre que era un artista fundamentalmente. Y su tarea, tanto en mi familia nuclear como en la familia extensa, era la introducción a la cultura. Entonces mi papá era un hombre que sabía de ópera, que cantaba ópera, que pintaba, que hacía teatro, que jugaba fútbol también, es muy interesante. Él tenía como esa combinación de dones y pues era un personaje central en la vida de toda la familia nuclear y extensa. Entonces eso es como lo que yo más recuerdo de mi infancia, era la maravilla de oír música clásica, ópera y clásica. No me gusta la música popular mucho, y oírlo. Y pues y la introducción a la literatura, a los clásicos, a una familia donde los valores eran la cultura, leer. Y mi mamá con una posición muy clara de que las mujeres tenemos que producir dinero por nosotras mismas para impedir que nos matonen, diría uno. ¿Ah, sí? ¿Desde chiquita aprendiste eso de tu mamá? Sí, mi mamá era una mujer pues de su época, pero ella tenía claro en la vida que la única manera en que una mujer se puede defender es tener independencia económica. Y yo creo que eso nos quedó grabado a mi hermana y a mí. Y pues yo sí creo que era como el comienzo de el cambio de la situación de las mujeres en el mundo. Si uno recuerda, pues antes de que fuera la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres tuvieron que salir masivamente a trabajar porque los hombres estaban en la guerra, pues obviamente las mujeres no tenían independencia económica. La vida de las mujeres era muy, muy difícil antes del año 56-60, donde hubo los primeros movimientos feministas para que las mujeres tuviéramos siquiera la capacidad de votar o de manejar el dinero. Aún mujeres ricas no podían manejar su propio dinero. Es realmente absurdo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. En esa dirección mi mamá tenía claro eso, y si bien ella nunca pudo, pues yo diría, emanciparse financieramente, sí dejó en mi hermana y en mí la semilla de que teníamos que ser profesionales y hacer nuestra vida propia. Ahorita hablamos de la psiquiatría en esa época y todo, pero quiero devolverme a un tema que hablamos la última vez que nos vimos y es cómo
no repetir la historia de los padres. ¿Tú lo has logrado? ¿Qué repetiste? ¿Qué no? Es una historia interesante, o sea, uno no debe repetir los patrones malsanos y las creencias familiares realmente inadecuadas, inapropiadas. Pero hay otras cosas que uno sí debe repetir, como por ejemplo el amor por la música o el amor por el arte o la parte de ese, yo diría, feminismo primitivo, diría uno de mi mamá, de entender la vida de las mujeres y la opresión que en ese momento teníamos. Entonces hay cosas que uno sí debe repetir, que a veces uno solamente habla, especialmente cuando uno es psiquiatra, con los pacientes generalmente habla de lo que no funciona y de lo que hizo daño, pero no de lo otro. Ujú, Entonces, en esa dirección, yo sí creo que yo tengo muchos años de psicoanálisis. Muchos años quiere decir 9 años. ujú. Tengo años de terapia de grupo, años de lectura también, porque uno puede cambiar lo que uno hace a partir de tener más conocimiento. 9 años de psicoanálisis, de tu nueve ir a años de psicoanálisis. psicoanálisis, sí. Ujú. ¿Recientes o hace años? Hace años, infortunadamente, mi analista, el doctor Álvaro Mejía, se murió, Ujú. pero me enseñó muchas cosas y todavía tengo todo lo que me enseñó conmigo. Pero si estuviera vivo, yo creo que todavía estaría gozándome de lo que era una sesión con el doctor Mejía, que yo creo que le ayudó a muchas personas a lo largo de su vida. Una vida corta, relativamente. A veces uno como paciente siente que lo cargábamos demasiado de cosas. ¿De qué momentos difíciles has tenido que salir y cómo te has ayudado para después también ayudar a otros? Pues yo creo que he salido de muchos momentos difíciles. Estudiar medicina en una universidad pública es difícil. También es una experiencia realmente extraordinariamente buena, enriquecedora. Tener uno compañeros que no tenían cómo almorzar es algo que enseña de Cuéntame cómo. de eso más detalles, en qué época fue, en qué universidad, cómo fue ese Yo soy contexto. producto de la universidad pública y orgullosamente producto de la Universidad del Valle. Ujú. Yo amo mi universidad porque me permitió estudiar y es una universidad académicamente muy sólida, pero evidentemente la universidad pública produce o permite, llamémoslo así, la movilidad social de muchas personas. En esa dirección pues había movimientos políticos, había personas de todas las tendencias en ese momento políticas y pues yo que venía de un colegio de monjas, obviamente no tenía ninguna idea de lo que realmente pasaba en el país. Además venía protegida de un ambiente relativamente, yo diría no rico, pero con las necesidades básicas satisfechas y un poco más de las necesidades básicas. Entonces uno no tenía en ese momento, yo tenía 17 años, no tenía la menor idea de lo que realmente pasaba en otros seres humanos en Colombia. Y pues yo sí siento una gratitud infinita hacia mis compañeros de universidad, lo que llamamos pues la izquierda. Hay personajes maravillosos como Diego Calero, como Raúl Astudillo, que así fuera, digamos, en esas asambleas eternas y todo eso, pues nos educaron, o por lo menos a mí me educaron en un país distinto y otra forma de ver el mundo. Y yo les agradezco mucho eso. Muchos de ellos tuvieron después cargos directivos, donde espero que hayan hecho mucho bien para la comunidad, que era finalmente lo que teníamos en común en la universidad. Entonces, estar en la universidad pública significa estar en contacto con personas de diferentes clases sociales. En esa época, la Universidad del Valle es una universidad relativamente joven, eh, fundada por realmente la clase empresarial en el Valle del Cauca, pero que tenía unos personajes maravillosos que son como esos padres fundadores de la universidad y pues yo realmente aprendí mucho de ellos. Eso es más o menos estar en la universidad pública. Pero volviendo a lo difícil, si usted es mujer y usted está en un hospital, usted tiene que aprender a pararse muy duro en la parte intelectual. De otra manera, usted no recibe respeto, sino descalificación. Entonces, si me preguntas duro ahí, la muerte del primer paciente, eso ¿Un paciente tuyo? es un paciente que recordaré siempre, porque estaba apenas entrando al hospital y nunca había vivido que un paciente que había sido mi paciente, que yo recibí en urgencia, se muriera. Este era un profesor de la universidad y tenía un aneurisma torácico y no se le diagnosticó suficientemente rápido y se murió. Ujú. Eso es una experiencia que yo creo que ningún médico olvida. Pero después de eso, tal vez la experiencia peor que yo viví fue en el rural, donde me llegaron unas personas torturadas y eso es algo que yo jamás había visto.
y pues que obviamente no olvidé jamás. Yo estaba en el rural en Cambao, que era una zona tan violenta, y pues efectivamente yo creo que es lo peor que he visto en mi vida como médica, que es ver una persona torturada. Eso es una experiencia que yo creo que ningún médico olvida. Y bueno, eso tuvo una serie de implicaciones, tal vez de cambiar de universidad, de pensar distinto el mundo. Y cuéntame ahora sí, para los que no te conocen, ¿cómo nació tu enfoque como hacia el maltrato, la prevención del maltrato, el abuso sexual, la protección de la infancia? Cuenta qué haces y cómo llegaste hasta acá, para quienes no saben nada. Como yo tengo tantos años de psicoanálisis, yo sé de dónde viene la cosa. Cuando ¿Viene de qué uno, cosa? digamos, el afán de hablar por los niños y decir que a los niños los maltratan, Ujú, y que hay violencia contra las mujeres, porque cuando uno ha hecho tantos años de psicoanálisis, uno sabe que casi nada es casual, ujú. que el comportamiento de uno responde a unas variables muchas veces inconscientes, que todos tenemos. Lo que pasa es que algunos vemos esas variables porque hemos hecho técnicas obviamente de corte psicodinámico y otros pues no lo ven y van por ahí en el mundo repitiendo historias sin darse cuenta de por qué. Entonces, los orígenes de por qué yo trabajo en maltrato infantil están en mi infancia y mi familia en general. Íbamos mucho a Tumaco, que es una zona que yo sigo queriendo muchísimo, porque allá teníamos unos tíos y íbamos a pasar vacaciones. Y mi tía, que es una persona extraordinaria, ya fallecida hace muchos años, la tía Pepita, ella rescató una niña que habían quemado. Aparentemente la situación es que, y infortunadamente, 40 años después volví a ver cosas similares. La niña había resistido un abuso, un intento de abuso sexual de, no sé si el padre o el padrastro, pero la niña no había resistido y como castigo a eso la colgaron de sus manitas en esas viviendas que hay en Tumaco todavía, que tienen la viga descubierta, y le prendieron fuego abajo. Y yo conocí a esa niña que mi tía rescató. La tía Pepita hizo todo lo que tenía que hacer por esa niña, o sea, la rescató, consiguió lo que hoy en día se llama la red. Habló con el doctor Vicente Rojo, uno de los fundadores de la Universidad del Valle, en Cali, para poderla atender, porque tú te imaginas una niña con unas quemaduras sumamente severas. En Tumaco, pues en esa época ni ahora tampoco se hubiera podido tratar adecuadamente. Entonces ella consiguió que la llevaran a Cali, consiguió los injertos, puso la demanda penal contra las personas que le habían hecho eso y después con la ayuda de las monjas carmelitas que siempre han estado en esa zona del Pacífico, la llevó a que obviamente estuviera protegida en un colegio en otra ciudad. Y eso me marcó profundamente en la vida. Yo, ¿Cuántos años tenías ahí? 8, 9, Ujú. eso y leer lo que pasaba en los campos de concentración. Yo he sido, yo diría, una muy buena lectora, me gusta mucho leer, me gusta el conocimiento, que también lo debo, eso sí, a mis padres, pues el amor al conocimiento. Entonces, pues nada, aprendí que la especie humana es capaz de hacer unas cosas tremendamente violentas, tremendamente crueles, que hoy en día, afortunadamente, con los medios masivos, con los medios alternativos, pues ya no se puede ocultar lo que unos seres humanos son capaces de hacerle a otros. Pero la época en que yo comencé a ver que esto era posible, pues no existían sino los libros y las revistas. Y ahí comencé a ver lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y lo que fue los campos de concentración. Y a partir de ese momento comencé a ver la violencia que somos capaces de ejercer contra los indefensos, contra los vulnerables, contra el que no tiene capacidad de devolver la agresión. Y eso me llevó a después estar consciente de que el maltrato infantil existía. Ujú. Y después ya siendo residente de psiquiatría en el Hospital Universitario del Valle con una trabajadora social pionera en Colombia, Gloria Arevi, comenzamos a ver el problema del maltrato a los niños. Y obviamente hay una cantidad de niñitos maltratados que pasan como accidentes y que no lo son. Y Ujú. que esto sigue pasando todos los días. Y lo mismo pasa con el abuso sexual, porque hay como una ceguera colectiva de no ver estos fenómenos. Pero pues la violencia daña a los seres humanos, no los vuelve más fuertes, todo lo contrario. A veces hay personas tremendamente maltratadas que hacen hecatombes mundiales, como Hitler o como Stalin.
No entremos ahí porque creo que de eso pues sabes mucho y muchos no lo vemos o no lo queremos ver y me pregunto también por el rol de los victimarios, ¿son a su vez también personas maltratadas o qué hay detrás de ellos también? No sé, creo que ahí sí hagamos como una radiografía de cómo es el tema del maltrato en Colombia por lo menos. Es que en Colombia, cuando tú miras cuánta gente ha sido traumatizada, hay algunas investigaciones de un profesor de la Conrad Lawrence, Leonardo Ortega, que muestra que tenemos unos niveles de traumatización por encima del 70-80%. Eso quiere decir que en Colombia casi todo el mundo ha sufrido un trauma. Ujú. Y cuando uno se pone a mirar en la historia de vida de uno mismo, ¿quién no recuerda, por ejemplo, el asesinato de Galán? ¿O quién no recuerda la época de las bombas? ¿O quién no recuerda los horrores de lo que ha pasado en la guerra en Colombia? Entonces, en esa dirección, yo creo que los colombianos todos sabemos que la violencia es perversa, que daña, que hace seres humanos que devuelven esa violencia contra la sociedad. Entonces, en esa dirección hay casos muy bien estudiados por los psicoanalistas, como Hitler. Hitler fue un niño maltratado, un niño que venía de una relación muy disfuncional entre un hombre violento. El papá de Hitler se llamaba Lois, la mamá se llamaba Clara, era muchísimo menor ella que él, pero él era un hombre brutal con Hitler. Y básicamente cuando usted le mete la mirada psicoanalítica, la cosa, que es el libro famoso de Alice Miller que se llama Por tu propio bien, es lo que los padres le dicen a los hijos cuando los maltratan, ¿no? Por tu propio bien te hago esto. Entonces, pues uno ve que la cosa no fue tan casual, sin hacer reduccionismo histórico, ¿no es cierto? Pero había una persona severamente maltratada por su padre, que aparentemente era de origen judío, y una generación de personas maltratadas en Alemania. El libro de crianza, que todavía está por ahí, yo lo tengo, era un libro de maltrato a los niños. Entonces todo eso genera unas personas que pierden la empatía y que pierden la capacidad de ponerse en el lugar del otro ser humano y que buscan fundamentalmente chivos expiatorios sobre los cuales descargar hostilidad. Esa es la historia dolorosa de mucho, infortunadamente, de lo que pasa todavía hoy en día, que se vuelve el chivo expiatorio los adolescentes o los inmigrantes o los que son distintos o los que tienen otro color de piel. Pero pues eso es una historia dolorosamente contemporánea. Mm. ¿Y qué hacer al respecto? ¿Cómo sí, como qué casos de éxito has tenido y qué hacer también a nivel más macro? Sí. Yo creo que hay que tratar de romper es la ceguera colectiva, de decir usted, si tratáramos mejor a los niños y a las niñas, pues tendríamos una sociedad menos enferma, obviamente, y tendríamos una serie de personas menos infelices y que necesitan menos hostilidad para equilibrarse. Hitler, por ejemplo, trató de ser un pintor. Era muy malo, no era que uno diga, este es un pintor incomprendido, como sería el caso de Van Gogh o de otros, pero si él no hubiera sido descalificado por esos profesores, sino que se le hubiera permitido sublimar todo lo que había vivido de niño, pues de pronto no habíamos tenido un líder tan perverso como lo que pasó después. Y si no hubiéramos tenido un pueblo realmente con necesidades de descargar agresión sobre un archivo expiatorio, pues de pronto se ha podido evitar las 50 millones de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, sin decir que no había una serie de cuestiones políticas, económicas y demás que estaban pasando. En estos días oía a un profesor extraordinario de ciencia política que se llama Timothy Snyder, que tiene un libro que se llama On Tyranny, y él dice algo tan profundo, dice que si no hubiera venido Hitler y hubiera destruido realmente a Alemania y a Europa, pues hubiera sido el siglo de Alemania. Y yo creo que él dice que estamos viendo un fenómeno parecido, ¿no? Que hubiera podido ser el siglo de los americanos, me refiero a los de Estados Unidos de América, y que no lo va a ser, porque obviamente estamos en una espiral autodestructiva, diría uno. Mm. Y no sé, quisiera saber de casos particulares que te lleguen, así memorables, no sé, no tengo ni idea, un niño que iba por el camino de repetir su patrón de maltrato frente y cambió, no tengo ni idea, pero pues has visto tantos que de pronto comparte algo así puntual. Sí, yo creo que hay muchos ejemplos
de que es posible sobrevivir a la violencia y hacer algo distinto. Pero eso tiene que ver con que la persona tenga consciente y no disocie la experiencia vivida de la emoción que sintió. Es decir, que usted recuerde que el maltrato era doloroso, era malo, era algo innecesario para su vida. Porque a veces la gente se come el cuento de que es que la violencia es necesaria, dicen, para fortalecer el carácter, y es todo lo contrario. Cuando usted mira las espirales de violencia en Colombia, muchos de los grandes actores pues fueron niños maltratados. Igual los asesinos en serie. Obviamente estamos hablando de los peores asesinos en serie que ha dado la humanidad, de niños. Digamos, fuera del fenómeno horrible de la guerra, hay asesinos en serie que tienen que matar. En esa dirección, pues hay muchos seres humanos que se han salvado porque hubo, aunque fuera una sola persona incondicional en su vida, que los amaba incondicionalmente. Y hay gente que estoy en este momento recordando a algún paciente que se leyó toda la biblioteca de su tío. Su tío, un gran hombre, un gran político, y él se leyó todo lo que encontró y en base a acumular ese conocimiento se salvó de la violencia de su padre, porque encontró algo que era suficiente razón para vivir, que era aprender. En esa dirección, pues hay muchos casos exitosos de personas que subliman en el arte, subliman en la literatura, en el teatro, que sobrevivieron por eso. Pero uno tiene que tener dos características. Uno es encontrar un amor incondicional en alguien, en algún otro ser humano. Y dos, uno realmente tiene que tener consciente que esa violencia le hizo daño. No lo que me imagino tú has oído por ahí de que a mí no me pasó nada, me golpearon, me quemaron, me hicieron de todo y no me pasó nada. No, sí le pasó. Y eso rompe la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que es lo que llamamos empatía, que a veces lo toman superficialmente, pero la empatía es precisamente ser capaz de imaginar lo que la otra persona está sintiendo o pasando y pues mirar que hay cosas que realmente no son justas y no deberían pasar. Bien, hablemos sobre las mujeres un poco también, que es otro enfoque grande en tu carrera, ¿no? Sí, pues sí, realmente la violencia contra las mujeres, como realmente estábamos hablando, hay un libro que se llama El Libro Negro de la historia de las mujeres. Hay fenómenos tan difíciles de entender como por qué a una determinado grupo social le da por quemar mujeres y decirles que eran brujas. No, pues no eran brujas, eran mujeres. Las brujas no existen. Entonces uno dice, ¿por qué torturarlas, matarlas, quemarlas vivas con unos juicios sumarios, pues donde de todas maneras la persona es culpable? Entonces uno dice, esto realmente debe tener unas raíces muy extrañas, ¿no? Y pues de ahí en adelante, ¿no? La injusticia contra nosotras las mujeres ha sido total. Desde Madame Curie, que si no es porque su marido la defiende y dice que sin ella no recibía el premio Nobel. Y así, la primera médica que fue a la universidad, la doctora Blackwell, pues obviamente tuvo que luchar a brazo partido. La recibieron porque les pareció divertido, pensando que no iba a ser capaz y resulta que sí. Entonces, todo eso lo lleva a uno a decir que ha habido algo profundamente injusto en la vida de las mujeres desde hace muchos siglos. Y pues obviamente en la cultura judeocristiana también se aprueba el dolor de alguna manera para pensar que eso va a hacer que usted vaya a un paraíso que de pronto no existe, ¿no? Pero que justifica el dolor o que legaliza el dolor, tal vez. Entonces, eso me parece una historia muy complicada. Y ya en la vida de mis pacientes que han sido víctimas de violencia, pues es una situación muy dura tratar de ayudarlas porque algunas mujeres creen que no hay otra salida, que eso así nos tocó. Pues la realidad afortunadamente hoy en día es distinta. La legislación en Colombia paradójicamente es muy buena comparada a otros países de América Latina, pero la violencia es muy generalizada contra las mujeres, desde la violencia abierta, del estrangulamiento, el golpe, la patada, la descalificación, la denigrarlas, someterlas con mecanismos coercitivos muy graves. Pero yo creo que también hay que trabajar en que eso no puede seguir pasando. Las mujeres
pues obviamente somos exactamente, pues, sobra como decirlo, ¿no? Somos la misma especie, tenemos desarrollos distintos y probablemente por razones evolutivas las mujeres somos distintas de los hombres, pero eso no quiere decir que no tengamos las mismas capacidades, que pues hoy en día es clarísimo que las mujeres pueden desde pilotear un avión, un helicóptero, hasta estar en cualquiera de los escenarios intelectuales, con una, yo me atrevería a decir, una ceguera colectiva también sobre lo que las mujeres han logrado y cómo se les roban el trabajo y cómo no dicen que las mujeres participaron y estamos hablando ahí desde la astrofísica hasta la medicina. Muchos hombres se han robado el trabajo de mujeres brillantes. Cómo que te proteges tú de estar tan expuesta a tantos casos y tanta información, pues fuerte todos los días? Ya no atiendes particularmente, ¿no? Ya estoy muy viejita. Ya más bien enseño un poco cómo se debe hacer, pero tal vez lo que me ha sostenido a lo largo de la vida es que yo pienso que a las víctimas no les sirve que usted se ponga a llorar con ellas. A las víctimas les sirve que usted las ayude y las ayude efectivamente. Y eso quiere estar disponible para las víctimas. Y quiere decir que uno tiene la satisfacción de salvar personas literalmente de situaciones de violencia muy graves y ver cómo esas personas florecen y crecen y pues salen de la violencia. Eso realmente hay que, esto lo dicen todos los tratados de cómo sobrevivir uno como terapeuta, pues es fijarse más bien en los éxitos y no tanto en los fracasos. Y pues yo quiero a mis pacientes, sí me duele y me ha dolido siempre las situaciones de violencia. Yo creo que es una historia que nos inventamos los psiquiatras de que uno no se involucra con los pacientes. O sea, uno quiere sus pacientes y uno se preocupa por sus pacientes y uno trata de hacer las cosas lo mejor posible. Y son inventos, ¿no? Que la psiquiatría se ha hecho muchos inventos. Decía el doctor Francisco Cobos que hay un abismo entre lo que se escribe que debe ser la terapia y lo que realmente se hace. Y en esa dirección, pues sí, a mí me duelen mis pacientes y me duelen especialmente los niños. Pero a los niños no les sirve que un psiquiatra se ponga a llorar con ellos. A los niños les sirve que uno les enseñe a defenderse, que uno les muestre que la realidad puede ser distinta, que hay seres humanos que son empáticos, que son solidarios. Y yo creo que eso me ha sostenido, pero también me ha sostenido oír música clásica, el arte, la estética. Me gusta el arte en todas sus dimensiones, pero especialmente la música clásica. Eso quiere decir que uno reemplaza las imágenes macabras que uno recibe de todo lo que pasa violento en el consultorio por imágenes estéticas. Entonces, en esa dirección uno siempre debe estar en contacto con el arte. Qué lindo. Ahorita hablábamos también de en qué crees. Cuéntame tú en qué crees, en qué no crees, en términos amplios. Eso sí que es grave, esa pregunta. ¿Por qué? Miguel, esa es una pregunta muy grave porque uno dice, bueno, con lo que está pasando en el mundo, ¿cuál será la idea de Dios? ¿O cuál de todos los dioses? ¿O por qué se permiten cosas tan graves como las masacres de Palestina? Por supuesto, como la masacre que pasó en Israel también, pues porque obviamente no vamos a decir que no ocurrió, sí ocurrió, pero pues las masacres que hay en Sudán, las masacres que hubo en Siria, por ejemplo, todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, esos niveles de crueldad tan absurdos. Entonces, conciliar esos niveles, digamos, de autodestructividad como especie con la idea de Dios me es muy difícil. Esa parte me es tremendamente difícil. Sigo teniendo unos valores absolutamente cristianos en la idea de lo que Jesús planteaba, precisamente por eso, porque Jesús planteaba un mundo solidario, una comunidad solidaria, una defensa de los desvalidos, de los niños. Pero es difícil conciliarlo con lo que pasa y lo que se lee en las noticias si usted está dispuesto a renunciar a lo que yo decía que es la ceguera colectiva, ¿no? Si usted está dispuesto a estar del lado de las víctimas, es difícil conciliar la idea de Dios con eso. Mm. Y entonces, ¿no? ¿Alguna hipótesis, explicación? Con relación a la violencia Ujú. humana, una pregunta muy existencial, ¿no?
Yo creo que de todas maneras pareciera que el mundo está como dividido, mitad y mitad más o menos, entre gente que es solidaria, gente que se identifica con los problemas sociales, que cree que todos debemos comer y todos debemos tener salud y todos debemos tener vivienda, con personas que no les importa. Y que yo digo, oiga, si uno le pone una variable a esto que es la muerte, la pregunta que yo creo que casi cualquier ser humano se hace cuando se acerca a la muerte o cuando estamos ya en la etapa de la vida en que estoy yo, es uno como que quisiera por lo menos que lo recuerden como qué, o qué hace usted realmente acumulando más riqueza. Se va a llevar la riqueza al cementerio, como que creían los egipcios, que se enterraban con la riqueza, ¿no? Y la comida, y uno dice, también con las esposas, ¿no? Pero uno dice, ¿será que no piensan que se van a morir? O sea, que no tienen conciencia de que la existencia humana acaba y qué es lo que uno quiere o porque uno quiere terminar, digamos, el ciclo de la vida o cómo uno lo quiere terminar. Y entonces uno parece y realmente es como si los líderes mundiales no creyeran que se van a morir y que pues finalmente todo pasa y todo cambia. ¿Y qué va a quedar para la historia, ¿no? ¿Qué es lo que se va a decir de los líderes mundiales que están de espaldas al calentamiento global? ¿O qué mundo se le va a dejar a los jóvenes o a los nietos? Entonces es como una falta de conciencia de la mortalidad, de que todos morimos y que pues uno, ¿qué importa si usted acumuló más riqueza en ese momento? ¿Qué piensas tú que se lleva uno? Es una pregunta existencial bien grave, porque yo fluctúo entre pensar que puede haber algo después a que ya no hay nada más. A veces pienso lo que pensaba Carl Sagan, que es un héroe realmente de la humanidad, Carl Sagan, o a veces pienso que de pronto sí hay una oportunidad de hacer una vida distinta. Entonces fluctúo entre eso, que me parece que son como, no sé si llamarlo dilemas de conocimiento, dilemas, no, en realidad no es de conocimiento, son como dilemas de creencias, porque a esto pues todos sabemos que no hay ninguna prueba de que exista algo después de esta vida, entonces en esa dirección son como más creencias, ¿no? Entonces son como dilemas de creencias y yo fluctúo en eso, que yo me imagino a mucha gente le pasa lo mismo de fluctuar en sus creencias. Y otra pregunta aquí como más íntima, no sé, ¿tú has pensado en tu muerte o en quitarte la vida inclusive en momentos difíciles o no? Eh, digamos que sí he pensado y he observado una cosa, Miguel, que cuantos más años tengo, más pienso en cómo sería la muerte. Antes no lo pensaba mucho, ahora sí lo pienso. Y pues quisiera una muerte como murió mi mamá, que murió sin dolor, murió sin hospitalizaciones, sin intervenciones, que realmente parece que estuvieran más a expensas de la omnipotencia médica que el paciente. Y sí, pues digamos que todos quisiéramos en algún momento salir de situaciones difíciles pensando cuándo se acaba esto. Más que realmente pensar en un suicidio, es como no quisiera más esto, quiero salir de este estado psicológico, que es por lo demás lo que le pasa a muchos pacientes que tienen ideación de suicidio, ¿no? No sé, algunas preguntas así como más, eso, más existenciales, más rápidas. ¿Tú eso de las vidas pasadas en otros planetas, otras vidas, crees? Yo me imagino que si tú tienes un poquito de conocimiento sobre lo que es el universo, pues sería muy raro que no hubiera vida inteligente en otra parte. Ujú, Es decir, la probabilidad de que la haya es toda. ujú. El problema, obviamente, que todos sabemos es que estamos muy lejos de los otros planetas, de las otras galaxias, y pues obviamente el infinito es realmente una cuestión bien difícil de entender, ¿cierto? De cómo es tan grande el universo. Entonces yo creo que evidentemente debe haber vida inteligente en alguna parte, solo que pues es muy poco probable que nosotros logremos comunicarnos con ellos. Dándonos cuenta. Exacto, exacto. ¿Y qué es el amor para ti? Qué pregunta. Pues mire, a mí me gusta mucho lo teórico de todo lo que es el apego. O sea, uno desarrolla la capacidad de amar a los demás a partir de haber sido amado por la madre y ojalá el padre. Y hay una definición que me gusta mucho de Sandor Rado, psicoanalista posterior a Freud, que dice que el amor es la necesidad satisfecha.
Y en esa dirección uno ama porque alguien resuelve las necesidades que uno tiene. Es una visión un poco pragmática, pero cierta. Ujú. ¿Y qué crees que nos conecta a todos? ¿Hay algo? Tengo que guardar silencio por un rato porque ¿tú te refieres a todos los humanos? Sí, a todos los seres vivos, a todos los humanos. Yo diría más a todo lo vivo. Yo creo que la energía, ¿no? O sea, mientras uno está vivo, mientras las plantas, los animales viven, pues tenemos energía. Y pues esta energía sí se transforma y en esa dirección pues seguramente hay cierta, no sé cómo llamarlo, como perpetuidad de esa materia que cambia simplemente de estado energético, por llamarlo de alguna manera un poco esotérico, pero pues que es lo que más o menos dice también la física, ¿no? Ujú. Y un recuerdo de algo que hayas hecho lindo por alguien, pues debe haber muchos, pero no sé, algún caso. Quiero como que le pongamos cara a lo que has hecho por mucha gente. No sé, algún caso en particular. Hay uno que vi por ahí de un cheche. Ese fue uno de los primeros. ¿Sí? Cuando uno hacía todo lo que hoy en día no se puede hacer. ¿Cómo fue? No sé, solo vi ahí de rapidez ese nombre, ese caso. Pues es que ese es un niño que alguien nos comentó que me llamaron al hospital. Alguien supo que yo estaba como en el hospital universitario del Valle haciendo algo por el maltrato y me llamaron y me dijeron, mire doctora, es que hay un niño que está en unas condiciones terribles. Y efectivamente estaba en unas condiciones terribles, pero claro, uno joven, inexperto, un poco, llamémoslo, desprevenido de las consecuencias, pues nos fuimos con unos periodistas amigos a mirar dónde estaba el niño, cosa que hoy en día pues no lo haría, ya no lo haría nunca, porque usted tiene que asumir una cosa muy complicada, es que si una persona es peligrosa para un niño, es peligrosa para usted también. Y en esa dirección pues no, eso no estaba dentro de mis destrezas de ese momento. Y fuimos y efectivamente rescatamos el niño el niño se atendió en el hospital y una buena amiga psicóloga lo estuvo atendiendo un tiempo largo y pues hasta donde se pudo recuperar el niño se recuperó. Pero pues sí, ese es el comienzo de uno hacer en la práctica lo que uno sabía en la teoría, de que los niños, pues hay gente que los maltrata de una manera casi mortal. ¿Pero qué pasó? ¿No quieres contar ahí detalles? No, pues eso, que me fui con los fotógrafos y sacamos el caso en Ujú. el país y eso pues hoy está legislado que eso no se puede hacer. Ah, Eso era anterior a la ley de infancia y pues obviamente eso habría que haberlo hecho de una manera distinta hoy en día. ujú. Eso me marcó mucho y tal vez si uno pregunta que también lo marca mucho, hay una niña que se llamaba Jenny y esta niñita llegó al hospital universitario con 36 fracturas y pues hubo una discusión entre el pediatra jefe de sala y la trabajadora social, que era Gloria Levy, y obviamente la ganó el pediatra diciendo que eso era una osteogénesis imperfecta, que es algo que produce que los huesos se rompan fácilmente. Y pues le dieron salida sin notificar al bienestar familiar que en esa época ya existía. Entonces la niña regresó a la semana siguiente, ya no con 36 fracturas, sino con 39 fracturas otra vez. Entonces esta vez el pediatra sí ya decidió que tal vez la trabajadora social tenía razón. Y esta niña pues entonces ya se acudió al bienestar familiar y se llevó con una madre sustituta que era una de las voluntarias del hospital, que la tuvo mucho tiempo y la niña pues creció ya, estuvo bien durante un tiempo, pero realmente yo no sé cómo puede dormir esa persona que tomó esa decisión de devolvérsela al mismo núcleo familiar. Y esta vez la niña llegó al hospital mordida, fracturada pues y con un hematoma subdural que la mató. Eso es una experiencia muy dolorosa de ver porque pues uno había visto el niño en directo y afortunadamente dentro de toda esta tragedia la madre sustituta estaba, como era una voluntaria del hospital, estaba en ese momento y la recibió en urgencias del hospital. Y ya no había nada que hacer por la niña, pues la niña murió ahí en el hospital y obviamente ya hubo un proceso legal y todo eso, pero pues los procesos penales no le devuelven la vida a nadie. Y esta niña me impactó profundamente porque ahí conocí lo que era
que se llama realmente hoy en día el síndrome de maltrato fatal, que es donde van a matar al niño. Y pues uno dice que sería lo que hay que hacer para que esto no vuelva a pasar. Y pues algo de lo que hay que hacer para que esto no pase es que las personas tengan un nivel de conocimiento y de entrenamiento muchísimo más alto de lo que tenía ese funcionario de bienestar familiar que devolvió a esa niña. Eso es parte de lo que me ha motivado a seguir en la vida entrenando y haciendo cursos. Y vamos para el Congreso 32, 32º Congreso de Maltrato, que yo creo que ha producido un cambio en el país. ¿Quieres explicar un poquito de qué se trata ese congreso? ¿Para quién está dirigido? ¿Cuál es el objetivo? El Congreso tiene como objetivo poner esto en la agenda pública del país y entrenar a las personas. Y lo hemos logrado hacer contra todos los realmente obstáculos que a veces se presentan durante 32 años. Hemos hecho 3 congresos latinoamericanos y hemos compartido conocimiento y nos juntamos todas las personas que formamos como un movimiento en contra del maltrato a los niños. Y básicamente queremos que las personas tengan más conocimiento para que puedan tener mejores prácticas. Esa es la idea de los congresos. Y pues que se formen redes de personas que intercambian conocimiento. Creo que última pregunta es ¿cómo te describirías a ti misma y a qué crees que viniste a este mundo? Oye, tú haces como preguntas de psicoanalista. Toca de una aprovechar. No, yo creo que yo tomé una decisión muy temprana en la vida que yo iba a pelear contra la violencia a los niños y lo he hecho consistentemente, con grandes, yo diría, gratificaciones y reconocimientos. Pero lo importante pues es que esas personas que fueron vulneradas entiendan que esto no puede seguir pasando, que tienen que hacer la vida distinta. Y que ojalá pues, y el país ha avanzado muchísimo en estos, digamos, yo diría 40 años de lucha, hemos avanzado mucho. Tenemos que avanzar más, pero el país tiene buena legislación, tiene muchas personas ya conscientes de que la violencia contra los niños es un fenómeno muy grave y que tenemos que mejorar en la especie humana. ¿Hay algún miedo? ¿Le tienes miedo a algo en especial? Pues sí, yo le tengo sobre todo miedo a la discapacidad. No me gustaría estar discapacitada. No me gustaría que me hagan medidas extraordinarias para mantenerme con vida. Eso ya lo tengo decidido. Eso me produce miedo. Y no sé si quieres dejar algunas palabras para alguien que está en una situación de maltrato o que está maltratando también. Yo creo que el cambio es posible. Yo creo que nosotros todos hemos hecho un camino largo y donde uno tiene que pensar que de la manera en la cual tratamos a los niños y a las niñas hoy, pues vamos a tener una generación mejor o peor en el mañana. Eso incluye personas con psicopatía, personas con enfermedades mentales muy graves, personas con problemas de salud muy graves. Entonces, como yo creo que el mensaje final es Colombia no termina en esta generación, ni el mundo. Estamos dañando el planeta mucho, pero supongo que algunos vamos a sobrevivir o algunos sobrevivirán y pues tenemos que tener una especie que evolucione hacia una especie mucho más solidaria, menos hostil contra los otros, más consciente de la supervivencia de toda la comunidad, de todas las personas. El mundo no se va a acabar en esta generación. Lo que sí podemos hacer es seguir dañándolo y seguir dañando muchos seres humanos. Pero pues el reto es cambiar. Cambiar es posible. Bien, gracias Isabel. Creo que así podemos dejar. Si algún episodio les ha resonado, ayudado, servido a ustedes o a alguien cercano, consideren unirse a nuestra comunidad. No solo estarán retribuyendo nuestro trabajo, sino que harán parte de nuestra comunidad de manera más directa y recibirán algunos beneficios más. Pueden unirse con el aporte que puedan y quieran en el link que está en la descripción. Algunos de los oyentes más fieles que ya están ahí son Diana Ramos, Nicolás Vargas, Natalia Cárdenas y Consuelo Becerra. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo y las redes sociales están a cargo de Shaquén Moreno, Gabriela Rivera y Jacobo Alarcón. Divi Guzmán es la coordinadora financiera. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias por llegar hasta acá.